Hemos estado siguiendo muy de cerca lo que está pasando en Guatemala, los distintos casos de corrupción que han terminado con opositores presos, por ejemplo, o con la dificultad de una transición presidencial normal en una democracia. A quien vemos en pantalla es nada menos que a Claudia González, quien fue la mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad, levantada el año 2007 y que funcionó hasta hace pocos años también en Guatemala por un acuerdo entre ese país, la Organización de las Naciones Unidas y organismos internacionales, precisamente para erradicar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Sin embargo, ha decidido ser enviada a la cárcel, a la misma cárcel en la que actualmente está el periodista José Rubén Zamora, director de El Periódico, destacado periodista, premiado internacionalmente, denunciante también de los actos de corrupción al interior del gobierno de Yamatei. Y bueno, se ha abierto un proceso penal contra esta abogada. Estamos viendo en las imágenes cuando fue citada y se le indica entonces que por este caso que se ha abierto en su contra deberá ser ingresada a la cárcel. El juez penal Jimmy Bremer decidió ligar a proceso a González por considerar que existen indicios de que habría cometido irregularidades cuando laboraba como mandataria de la CICIG, que es esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y se ha decidido entonces encarcelarla en el marco de una prisión preventiva que se ha dado en su contra cuando estamos hablando de una funcionaria que asistía habitualmente a tribunales, que se presentó cuando se le indicó que se le necesitaba entregar la notificación y de manera preventiva ha sido igualmente encarcelada. Antes de conocer la resolución en su contra, González ya había denunciado que se trataba de un caso de persecución política, otro más. En Guatemala, la abogada se encuentra privada de libertad por este supuesto abuso de autoridad cuando estaba a cargo de una investigación contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin, quien fue procesada por intervenir para eliminar acusaciones en contra de uno de sus propios hijos. Este es uno de los casos que vemos en Guatemala, mediante el cual, a través de la fiscalía que conduce Consuelo Porras, la fiscal general, contra quien también hay un recurso de amparo presentado por el Movimiento Semilla y el propio presidente electo Bernardo Arévalo, por las acciones que están haciendo para desestimar las elecciones, entre ellas abrir las cajas con las votaciones en las urnas, y que se suma a otros casos de periodistas, fiscales, jueces que están siendo perseguidos por precisamente denunciar la corrupción en Guatemala. Vamos a tomar contacto a esta hora con Juan Francisco Sandoval, ex fiscal, hoy en el exilio en Estados Unidos. ¿Cómo está, Juan Francisco? Muchas gracias por tomar contacto con toda Latinoamérica para seguir denunciando lo que está pasando en Guatemala. Muchísimas gracias, Lucía, por el espacio, y tal como lo reportaba usted en su nota, en Guatemala la herramienta de la Fiscalía está siendo utilizada para perseguir a quienes luchamos en contra de la corrupción y en contra de todos aquellos quienes representen un peligro o que simplemente se pronuncien en contra de un régimen que no es más que una dictadura corporativa y que tiene en el sistema judicial la herramienta para atacar a la disidencia. El caso de Claudia González es emblemático porque como una persona que no ejercía función pública ha sido ligada a proceso por un delito que normalmente cometen funcionarios públicos o que la ley exige como elemento objetivo de punibilidad que sea funcionario público. Por este caso también ha sido girada orden de captura en mi contra, y lo que ha hecho la Fiscalía en este y en otros casos es proteger a actores corruptos y perseguir a quienes los descubrimos. Más de 12
exfuncionarios de la Fiscalía y de la Comisión han sido detenidos y procesados, 42 operadores de justicia y 22 periodistas nos encontramos en el exilio, y esa instrumentalización de la Fiscalía y del aparato judicial también se ha dirigido en contra de la agrupación política que ganó las elecciones, porque consideran que el mensaje que ha enviado ese partido político, el Movimiento Semilla, de apoyar los esfuerzos anticorrupción y de tratar de que quienes hemos tenido que salir al exilio podamos retornar, ha sido tomado como una afrenta en contra del sistema corrupto de Guatemala. El sistema corrupto y el pacto de corruptos. De hecho, conversábamos hace poco también con el coordinador para América Latina y el Caribe de Ideas Internacionales, esta institución precisamente que vela por los procesos democráticos y electorales en todas partes del mundo, Daniel Sobato, y nos hablaba del pacto de corruptos en Guatemala. Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, pacto de corruptos hemos denominado a la alineación de intereses entre la élite política, la élite económica empresarial, que busca el sostenimiento de un sistema de inequidad donde han hecho del Estado un botín, han capturado completamente el Estado, y la agenda propia, la agenda personal, la agenda de sus intereses particulares la han convertido en la agenda estatal. Los años en que la CICIG apoyó en Guatemala las investigaciones que desarrollábamos de la Fiscalía, pudimos descubrir cómo este pacto de corruptos se manejaba a manera de redes políticas económicas ilícitas, y encaminaron un gran esfuerzo con el propósito de que la comisión se retirara de Guatemala, y eso es lo que han conseguido. No solo retiraron a la comisión, sino que desarticularon el aparato anticorrupción, y hoy utilizan las herramientas del derecho para perseguirnos en forma ilegítima. Entonces, a eso hemos denominado al pacto de corruptos, donde tanto los tres poderes del Estado como esa élite empresarial han condensado intereses para favorecer lo que les conviene, y lo que les conviene es mantener un sistema desigual en Guatemala. Bueno, usted de hecho era fiscal de la FICE, ¿no es cierto? Estamos hablando de la FESI, que estamos hablando la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Fue sacado de su cargo por Consuelo Porras, la fiscal general que hoy se encuentra mencionada por los organismos, todo tipo de organismos, desde la OEA, desde Estados Unidos, desde al interior también se denuncia, ¿no es cierto?, como una fiscal que está al servicio de este pacto, precisamente persiguiendo opositores o a quienes denuncian la corrupción. El recurso de amparo también que ha presentado Bernardo Arévalo es contra ella y es contra el fiscal Curruchiche, que es precisamente quien ocupó su cargo. Usted tuvo que salir del país y Claudia González, hoy detenida, fue quien se dedicó a su defensa. ¿Cuál es el patrón que están realizando para perseguir precisamente a los jueces, por ejemplo, que están tratando de denunciar estos actos de corrupción o que están tratando de defender a quienes le denuncian? Bueno, en primer lugar, se hace un esfuerzo por sobreseer o absolver en los casos de gran corrupción, a pesar de tener suficientes elementos probatorios. La dinámica es que la Fiscalía no impugna en esos casos, y los mismos son utilizados para perseguir a quienes descubrimos esas mafias en el Estado. Un ejemplo es el de Claudia González, donde un juez muy valiente denunció las presiones a las que estaba siendo sometido por la magistrada Blanca Stalin para, en un caso de gran corrupción, un caso conocido como Ixpiza, una defraudación en el Seguro Social de Guatemala, en la que estaba involucrado Otto Molina Stalin, el hijo de la magistrada. Él pudo documentar cómo ella le pidió no solo que lo absolviera, sino que previamente lo dejara en libertad. Como ella gozaba de inmunidad, y ahí agotamos un trámite que se denomina antejuicio, y eso es lo que firmó Claudia González y yo. Entonces ahora el Ministerio Público la acusa de que abusamos de nuestros cargos porque realizamos diligencias previas en el momento en que ella gozaba de inmunidad. Era obvio que necesitáramos, como lo establece el Código Procesal Penal y la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, realizar algunas diligencias que dieran soporte a nuestro planteamiento. Y así como ese, otra serie de casos han sido montados
para estigmatizarnos y criminalizarnos. Juan Francisco, hemos visto que este caso, como ya lo hemos señalado, se trata de una organización de corrupción que involucra a diversos poderes que tiene cooptado el Ejecutivo, que está persiguiendo a jueces, persiguiendo a periodistas destacados reconocidos internacionalmente y también impidiendo el proceso electoral de manera normal, que sea frenado, pese incluso al acompañamiento que ha hecho la OEA, pero en persona. Además, estamos hablando de Almagro ahí presente en las negociaciones, en cada una de las negociaciones entre el gobierno de Yamatei y el presidente electo Bernardo Arévalo. Sin embargo, se ha tenido que poner en alto precisamente porque se han llevado a cabo desde la Fiscalía acciones para revertir este proceso, como por ejemplo abrir las urnas, algo que el Tribunal Electoral no había permitido. Tribunal Electoral, además compuesto por ciudadanos, no había permitido, y aún así la Fiscalía, sin tener las atribuciones, lo hace. ¿Qué salida ve usted para este proceso que lleva años, considerando que la propia Comisión contra la Impunidad, que se acordó a nivel internacional entre el Estado de Guatemala y organismos, surge el año 2007, aún no tiene solución? Al contrario, parece que el problema se ha robustecido y vemos incluso que es posible que la democracia en Guatemala hoy se quiebre cuando el presidente electo anuncia que hay un intento de golpe para impedir su ascenso al cargo. ¿Qué es lo que se puede hacer según usted? ¿Qué se necesita? Bueno, la primera medida que debe adoptarse pasa por la salida de la fiscal general. Es la fiscal general la que está ejecutando toda esta serie de actos con el propósito de proteger a esa mafia que le sirve de respaldo. No existe ninguna otra salida en este momento. En todo caso, al momento de asumir el poder, Bernardo Arévalo deberá de hacer las propuestas de reformas políticas para que la forma en que son elegidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Corte de Apelaciones y la propia fiscal general sea reformado, sea reformada esa manera de ser electos, porque lo que se ha convertido es en un gremio corrupto que únicamente vela porque las personas que estén en esos altos organismos defiendan intereses corruptos. Entonces, esta debe ser la primera medida. Debemos de recordar de que la fiscal general actualmente está sancionada por el gobierno de Estados Unidos. Ella, otros funcionarios de la fiscalía, muchos magistrados y jueces. No podemos permitirnos de que el sistema de justicia sea utilizado para, en lugar de proteger por medio del uso de la ley a la ciudadanía guatemalteca, a atentar en contra de la voluntad y de los principales pilares de la democracia: la libertad de expresión, el derecho al acceso a la justicia y el respeto a la voluntad popular, que es lo que ha puesto en peligro la fiscal general Consuelo Porras. Bueno, una fiscal además muy protegida. Está difícil precisamente avanzar con ese primer paso. Tiene que haber algún acuerdo en Guatemala para que se pueda recuperar efectivamente una democracia, al menos que establezca lo que usted señala, ¿no es cierto? Principios de separación de poderes, de libertad de expresión, de trabajo de los jueces y de las juezas, y que no sean ellos los perseguidos cuando están denunciando la corrupción. Muchas gracias, Juan Francisco Sandoval, exfiscal de Guatemala, quien tuvo que huir al exilio precisamente después de que lo sacaran de su cargo. Muchas gracias, que esté muy bien, y esperamos poder contribuir también informando sobre lo que está pasando en Guatemala. Muchas gracias.